Bienvenidos a Jaque Mate en la pantalla de Somos Río Cuarto, esta realización de Titán Producciones, de Titán Consultora, de Gabriela Cervela, como siempre abordando las temáticas relacionadas con el mundo del trabajo, con el mundo de los negocios y esta mirada local y global que nos proponemos en Jaque Mate. Hoy una temática que ya hemos abordado con un protagonista de una empresa familiar como es Sala Hermanos, hace muy pocos días atrás aquí en Jaque Mate. Pero el concepto global de trabajo familiar es lo que estaremos tratando en esta presente entrega de Jaque Mate en Somos Río Cuarto. Hecha la presentación, vamos a darle la bienvenida, a saludar a quien será nuestro primer entrevistado de este programa, en este caso, como lo hacemos habitualmente, con una presentación formal del mismo. Ya lo saludamos, le damos la bienvenida y hablamos del mundo de las empresas familiares en las pymes con nuestro invitado en Jaque Mate. Hoy nos visita un hombre visionario con una impecable trayectoria que respalda su profesionalismo. Casado con Gabriela, papá de 3 princesas, Ana Luz, Sofía y Jazmín. Es licenciado en Administración de Empresas, profesor universitario, director y fundador de Bisú Consultora de Empresas. Nos da su mirada sobre la empresa familiar, Guido Curleto. Y ahora sí es el momento de saludarlo, de recibirlo en Jaque Mate al licenciado Guido Curleto. Él es experto en el trabajo en relación a empresas pymes de características familiares. Guido, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en el programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto estar en este espacio. Bueno, el mundo del trabajo, el mundo de la actividad empresarial tiene en la versión familiar un importante desarrollo en lo que es nuestra región, la ciudad de Río Cuarto concretamente. Sí, efectivamente. Las pymes en general en nuestro país son un pilar fundamental dentro de la economía, no solamente por lo que contribuyen, digamos así, a lo que es el Producto Bruto de nuestro país, sino por su capacidad de generación de empleo y la importancia que tienen en el tejido social. Y dentro de las pymes en general, un porcentaje muy importante de esas pymes son de características familiares. ¿Hay alguna explicación para este fenómeno, para que esa composición sea de esa naturaleza, con un origen familiar? De por sí, justamente, la definición misma de empresa familiar tiene que ver con el espíritu de continuidad en las generaciones sucesivas, es decir, esto de mantener el negocio de la familia de una generación a otra, lo cual hace que mucha gente, sobre todo los que fundan una empresa familiar, por ahí sin saberlo, una vez que creen que es estable, automáticamente sobreviene el deseo de que eso perdure, porque está íntimamente relacionada la imagen de esa empresa al propio apellido, es decir, tiene el rasgo identitario de la propia familia. Generalmente imagino, no sé si es correcto, que cuando alguien decide emprender una actividad empresarial, comercial, económica, con una característica de pyme, no sabe cuál es el destino final y que puede transformarse en una situación que genere trabajo, que genere condiciones económicas a buena parte de la familia, incluso en algunos casos creciendo y brindando posibilidades al mercado laboral. Bueno, de hecho, la mayoría de los emprendimientos familiares no han surgido como decisiones deliberadas o pensadas. Tiene que ver muchas veces con situaciones problemáticas en donde uno de los miembros de la familia pierde una relación de dependencia, entonces aprovecha el escaso capital que tiene y sus conocimientos para emprender por su propia cuenta y esto hace que por ahí tenga acogida en el mercado porque es una necesidad demandada y empieza a prosperar y de a poco se suma la cónyuge o el cónyuge para ayudar, se incorporan los hijos. Y eso hace que la empresa empiece a crecer y hasta empiece a dar trabajo a otras familias, de ahí la importancia social. Por el otro lado, esta falta de planificación desde el origen mismo es la que es suficiente en las primeras etapas, pero empieza a ser escasa para mantenerse en el tiempo cuando la complejidad de la organización aumenta. Estamos hablando con el licenciado Guido Curleto, él es especialista en el trabajo con pymes de características familiares. Estamos hablando de las potencialidades, ya vamos a hablar también de las complicaciones que entraña
esta modalidad de actividad empresarial, comercial en la ciudad de Río Cuarto, en los diferentes puntos, que conducen a que se haga necesaria también la etapa del acercamiento a la consultoría, al trabajo con especialistas que puedan ir orientando ese desarrollo. Bien, de hecho, a diferencia de lo que suele ocurrir por ahí con profesiones más tradicionales, como es los servicios de contadores o de abogados, en donde prácticamente son necesarios en el día a día de una organización, la consultoría que tiene que ver con la administración no llega porque existe a lo mejor un problema de escasez, sino, hablo por mi experiencia personal, todo lo contrario. La frase por ahí típica con la cual acuden a nosotros es: se me fue de las manos. Claro, claro. Denotando justamente un crecimiento que por no haber sido planificado es algo caótico, y sobre todo porque las herramientas que sirvieron en las primeras fases del crecimiento ya no me son suficientes. Tiene una fase ejecutiva y emprendedora muy importante quien funda una empresa familiar, pero que después empieza a quedar corta cuando la organización exige o demanda de otras cualidades directivas que por ahí no son innatas. Vos decías, Guido, hace instantes que buena parte del desarrollo empresarial en materia de pymes en la Argentina tiene un fundamento familiar. ¿Cómo es hoy el presente para un emprendimiento familiar? ¿Hay acompañamiento del Estado, de los estados? ¿Hay posibilidades? ¿Hay estímulos? ¿Hay acceso al crédito? A ver, lo que está claro que hoy en día la posibilidad que tiene de acceso al crédito una pyme, si no es a través de programas específicos que brindan por ahí desde los ministerios de producción y demás, por la vía privada se hace muy complicado, porque estamos en un sistema que para darte dinero te piden que vos tengas un respaldo patrimonial, con lo cual es medio una paradoja. Existen programas de incentivos a las industrias o a las empresas incipientes, pero se da también de que no hay mucho conocimiento de parte de las empresas de estos programas. Hoy por hoy hay devoluciones de cargas fiscales, hay incentivos si vos invertís en capacitación. Yo, por ejemplo, formo parte de un programa que se llama Expertos PYME, en donde el Estado, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, abona las primeras horas de consultoría de un profesional que hace un diagnóstico inicial y después hace un plan de mejoras. Y si el empresario está de acuerdo y está conforme con el servicio prestado, continúan ahí sí actuando la empresa familiar como o la pyme como una contraparte, digamos así, y se mantiene el apoyo del Estado, pero esta vez parcial. Guido, abusando de tu generosidad y claridad conceptual, te pedimos que nos acompañes algunos minutos más en el programa. Es necesario en televisión marcar una pequeña pausa, lo hacemos y seguimos dialogando con el licenciado Guido Curleto, especialista en actividad PYME de constitución familiar. Seguimos abordando la temática especial de este programa, las pymes a partir de la constitución familiar, con el licenciado Guido Curleto. Guido, gracias por seguir acompañándonos. Hablábamos de las potencialidades, de las ventajas de este tipo de constitución de trabajo, de constitución empresarial. ¿Cuál es la principal dificultad que va surgiendo en el desarrollo de una pyme familiar? Bien, las dificultades se pueden manifestar, como puede acontecer con una enfermedad, de distintas formas. No obstante, hay coincidencia respecto a que el origen, la causa profunda que la genera, se podrían agrupar en cuatro grandes causas. La primera es confundir la propiedad con la capacidad de dirigirla. La segunda tiene que ver con no seguir las leyes de mercado, es decir, muchas veces la lógica familiar, en donde predomina la afectividad, se contrapone con una lógica más racional que requiere un emprendimiento como es una empresa. La tercera tiene que ver con retrasar innecesariamente o no abordar el tema de la sucesión, es como que de eso no se habla. Claro. Y el 60% de la mortalidad de las empresas familiares tiene que ver con problemáticas de la sucesión. Y la cuarta es quizás la más importante y tiene que ver con esta creencia de que a mí no me va a pasar, a mí no. Entonces lo que nos damos cuenta, tanto por lo que es bibliografía, por ahí en la universidad uno se dedica no solamente a la docencia sino a la investigación, pero lo vemos reflejado
en la casuística, en el caso práctico de clientes que por ahí vienen a la consultora, es que se dan estos patrones. Entonces, es una lástima porque ya existe antecedente de esto y se sabe cómo reaccionar. Entonces no hay que inventar nada, hay gente que lo ha podido superar y es simplemente reconocerlo y actuar en base a eso. Creo que en ese segmento también encaja muy bien el hecho de acercarse al asesoramiento profesional, al trabajo de una consultora, tratar de evitar llegar a esas instancias que pueden resultar terminales para el emprendimiento. De hecho, la ayuda que puede dar alguien de una consultora, más allá del conocimiento académico o técnico que puede tener, es la de dotar de imparcialidad y objetividad algunas decisiones, que lo da la propia mirada externa o desprovista de algunos efectos distorsivos que tienen que ver con las emociones. Y eso tiene que ver con esta, que yo decía, a lo mejor la causa principal es creerse inmunizado, a mí no me va a pasar. El asumir de que a mí me puede pasar es el primer paso para pedir ayuda. Entonces estas problemáticas de confusión de roles, de que se da de que a veces los hermanos cobran distintos sueldos solamente porque uno está casado y el otro no, en lugar de ver cuál es la contribución que hace cada uno a la empresa, o de priorizar la lealtad y la confianza por encima de otros factores como la productividad o la eficiencia, el no separar cuestiones y se lleva lo familiar al ámbito de la empresa y por ahí discutimos el domingo mientras comemos las pastas de cosas de la empresa. En ese sentido, un profesional puede poner un poco de orden y de equilibrio en esta realidad de que está impregnada una con otra. Quien ha comenzado con el desarrollo de una pyme familiar, como vos bien marcabas, en el horizonte no sabe cuánto va a crecer la empresa como cuánto va a crecer la familia. La empresa familiar inexorablemente tiene que contener a todos los elementos de una familia, o por allí hay que tener la claridad del concepto, la frialdad para decir no todos pueden estar incluidos en el emprendimiento, ya sea por capacidades, por perfiles, por gustos. ¿Quién tiene que tener esa claridad? ¿El responsable, los más grandes? ¿O por allí hay que acercarse también al asesoramiento profesional? Está claro que en una empresa familiar coexisten tres sistemas, podríamos decir así, que uno es el empresarial, el otro es el familiar y el otro es el que tiene que ver con la propiedad. Es decir, puede haber gente de la familia que tenga propiedad sobre la empresa, pero que no participe. Pueden estar los empleados, que son solo, les interesa el ámbito empresario y no las otras dos causas. Y puede estar la familia, es decir, que no tiene injerencia en la empresa. Pero todos estos sistemas están superpuestos en muchos puntos y es ahí donde hay que tener mucha claridad de los roles que se asumen en cada uno de los casos y por ende de las decisiones que hay que tomar. Respecto a quiénes se pueden incorporar o no, existe un instrumento que está siendo muy utilizado porque un poco sienta las bases o las reglas de juego que se denominan protocolos familiares. Un protocolo familiar es básicamente un acuerdo escrito respecto a estos temas conflictivos que decía yo antes, tenemos la ventaja de que se sabe que van a ocurrir, por ende está bueno tomar las previsiones del caso. ¿Cuándo es necesario ese protocolo? El protocolo familiar se recomienda cuando la empresa ha superado la fase inicial, que es la donde el mercado un poco le ha dado acogida, y empiezan a suscitarse crisis que tienen que ver con la delegación primero, porque ya el fundador solo no puede, necesita dejarse ayudar por otros, cuando después el hecho de que se incorpore mucha gente se suscita otra crisis que es de coordinación, y eso va haciendo que cada vez sea más imperativo la profesionalidad en la gestión de la empresa. Claro. Por eso que una de las trampas es decir, no confundamos ser propietario con saber dirigirla. Muchas veces quien funda una empresa tiene una capacidad ejecutiva, una capacidad emprendedora que es la que contagia, la que mueve y la que hace que la empresa salga. Pero después hacen falta otras capacidades, tales como el liderazgo y como la planificación, que no todas las personas la tienen, entonces o hay que procurársela a partir de la formación o bien incorporando profesionales que puedan contribuir en eso. Y en ese caso, el confundir la propiedad con la capacidad de dirigir vale para los hijos. Claro. Guido, esa incorporación que vos hablabas de profesionales que puedan brindar asesoramiento, herramientas en rubros, en áreas donde por allí se pierde la posibilidad de conocer o de dominar, ¿va desdibujando el concepto de empresa familiar o puede ser compatible? No. De hecho,
un poco el desafío es ese, es decir, conservar toda la potencialidad que encierra una empresa familiar. Nada contagia más que trabajar al lado del dueño. Hay organizaciones muy grandes en donde a lo mejor llegar al dueño es muy difícil. En la empresa familiar uno trabaja codo a codo con el dueño. Ponerse la camiseta nadie lo hace más que quien pone en juego su propio apellido en el producto o en el emprendimiento. Entonces eso contagia valores muy positivos para la organización. Lo que hay que tratar es de no caer en la faceta negativa de ese mismo involucramiento. Entonces, como te mencionaba antes, un protocolo familiar, por ejemplo, sienta los requisitos de quién se puede incorporar a la empresa, qué requisitos se le piden en términos de formación, en términos de experiencia, cuánto va a recibir en pago por lo que da. Entonces se puede adoptar eso de una manera preventiva que evite los conflictos, por ejemplo, muy habituales que surgen cuando se quieren incorporar parientes políticos. Sin dudas. Guido, para ir finalizando con esta entrevista y a sabiendas de que el nombre de nuestro programa es Jaque Mate, vinculado con el ajedrez, que muchas de sus técnicas, de sus herramientas, de sus estrategias son, entendemos, necesarias aplicarlas en el mundo de los negocios, de la actividad comercial, pero te voy a cambiar la pregunta, porque podría haber sido cuáles de estas herramientas son necesarias en el desarrollo de una empresa familiar. Pero en tu caso, como asesor, como hombre que además está trabajando en la investigación de lo que es la empresa familiar, cuando te acercás a asesorar o cuando sos consultado, ¿cuál de esas herramientas, esas estrategias del ajedrez necesitas tener con quien te consulta, con quien se acerca buscando una respuesta en tu consultora o a partir de tu capacidad profesional? Bien, en eso creo que es una de las pocas ventajas que tiene cumplir años. La experiencia lo que brinda es eso, es, relacionándolo con el ajedrez, la capacidad de anticipar los movimientos, digamos así. Uno por ahí se da cuenta, en función del tipo de consulta, en qué fase esa empresa se encuentra, y cuando indaga un poco más del contexto, puede saber qué es lo que viene a continuación. La lectura del juego. La lectura del juego, porque, y esto me parece que es una cuestión importante que toda la gente tenga en cuenta, hay mucha bibliografía escrita que cuando uno la pone en cada caso particular, pareciera que quien la escribió está describiendo a ese empresario en particular. O sea, no es esto de que lo que me pasa a mí es distinto, no es distinto. Es tan parecido a lo demás que hay muchos libros sobre eso. Y lo bueno es que no solamente describen el problema, sino que después describen cómo se puede superar ese problema con éxito. Entonces, eso yo creo que es la enseñanza positiva, pero sin duda uno por ahí tiene esa capacidad de anticipar que si no se resuelve una cosa, ¿qué es lo que viene después? Guido, gracias por tu tiempo y por visitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, muy amable. El licenciado Guido Curleto en este espacio, en esta entrevista de Jaque Mate.